Arrancamos una semana más, una ciudad distinta, un espacio en el que asumen el protagonismo representantes de la posición de Izquierda Unida, en este caso en el equipo municipal de gobierno, porque el coordinador local de esa formación, a quien tenemos el placer de saludar y que está hoy aquí en esta mesa, Miguel Díaz. Muy buenas. Muy buenas. Ahora mismo teniente de alcalde y concejal delegado, por ejemplo, y va al hilo de lo primero que le quería plantear, pues de movilidad, de sostenibilidad. ¿Por qué lo digo? Estamos oyendo hablar mucho de la oportunidad que se le brinda a Marbella ahora con el diseño de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, un nuevo planeamiento, pues casi empezar el diseño de la ciudad desde los cimientos. Y supongo que usted estará siguiendo muy de cerca esa cuestión, porque ahora se les brinda una oportunidad de implementar políticas que forman parte del ADN de Izquierda Unida y que han estado presentes en la última campaña electoral, y no sé en qué medida pueden encontrar más facilidades, habida cuenta de que está todo el trabajo por hacer ahora mismo, ¿no?, en cuanto al diseño de la ciudad. Es cierto que, una situación sobrevenida, la que ocurrió tras la sentencia del Tribunal Supremo, que lo primero, y se está trabajando en esa línea, asegurar pues lo que hay en las licencias que hay, que todas esas inversiones pues garantizarlas, blindarlas, y eso se va en esa línea trabajando, y luego, inmediatamente poder mantener la línea de actividad urbanística dentro de una normalidad, y también en eso pues hay muchos visos de llegar a unas soluciones factibles para el municipio. Pero además, evidentemente, una de las salidas que se plantea es un nuevo planeamiento que viniera pues a traer una nueva seguridad tanto en lo jurídico y de las inversiones como, y esto es lo que enfocaba la pregunta, ¿no?, una oportunidad para la ciudad para realmente diseñarse en lo que es un plan general, que es un diseño a largo plazo, 15 años, 20 años de una ciudad. Se hizo este plan, hay que recordar, el que ahora el Tribunal Supremo ha declarado nulo, ¿no?, en esos aspectos, en un momento muy concreto donde lo que se buscó más fue, y así lo denunciamos, de hecho desde Izquierda Unida no aprobamos este plan general de 2010, para tapar toda la especulación urbanística, un poco poner una manta a toda la ilegalidad que se habían comido las zonas verdes, los equipamientos, las áreas libres, las zonas deportivas, en definitiva, del municipio. Ese fue un poco por lo que condicionó el plan, fue hurtarle a los ciudadanos de Marbella esa posibilidad de diseñar la ciudad a futuro. Tenía ahora no. Un puntito de amnistía tenía. Efectivamente, la amnistía que llamábamos. Ahora no, ahora hacer un plan no debe ir condicionado a encajar ahí las piezas del urbanismo irregular de los años del gilismo, sino tiene que ser a mirar al futuro. Y para eso estamos en una situación inmejorable, porque aprobamos hace muy poco, una de las primeras medidas de este gobierno, un plan estratégico, que normalmente es lo que se hace antes de un plan urbanístico, es un plan estratégico que pone poco el marco, ¿no?, el marco en el que se tiene que desarrollar la ciudad en todos los aspectos, la sostenibilidad, en materia de equipamiento, en materia de movilidad, de infraestructura. Entonces ese plan es un trabajo que ya nos viene pues por adelantado, que ha habido una participación social, que continúa esa participación, y seríamos una base muy buena para, a partir de aquí, hacer el diseño de la ciudad, que es algo que Marbella pues merece, ¿no?, hacer. Claro, la metodología, no sé, se me ocurre, aquí ni usted ni yo somos urbanistas, ¿no?, pero por el tiempo que llevamos nosotros informando de este asunto, y usted siguiéndolo de cerca, e incluso informando también, porque es usted periodista de formación y también se ha dedicado durante una etapa de su vida profesional a esta actividad, ¿no? Pues hemos aprendido un poquito, ¿no? Y sabemos que en un plan general pues se incluyen determinadas normas, cuestiones que obligan a quienes quieren construir pues a cumplirlas. Ya no es solamente delimitar los terrenos y decir qué debe ir en cada sitio, sino también pues imponer determinadas cuestiones. No sé si ahí es donde puede haber lugar a que se planteen a los que quieran construir en el futuro, pues igual que se les puede plantear que creen plazas de garaje, o que creen aparcamientos, o que faciliten los viales alrededor de las edificaciones, no sé, cuestiones de ese estilo, pues asuntos que tengan más que ver con la sostenibilidad, con la movilidad, ¿verdad?, carriles bici, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, todo eso se puede marcar, de alguna manera, el plan urbanístico, el plan general de ordenación urbanística es la ley, un poco, de la norma de cómo desarrollar la ciudad, y ahí cabe mucho margen dentro de, evidentemente,
la legislación. Hemos visto que la legislación al final pesa, ¿no? Y ahí está la sentencia del tribunal, pero cabe muchos márgenes y ahí podemos añadir, por ejemplo, medidas para la sostenibilidad relacionadas con las nuevas tecnologías, con las nuevas con energías limpias, o incluso con la movilidad. Como dice el Plan General, marca también en la categoría, el diseño de cada calle, los viales que son primarios, fundamentales, donde va el transporte público, por ejemplo, y se pueden reservar pues zonas especiales para el autobús, la anchura de las vías, todo ese tipo de cuestiones, que es verdad que partimos de una situación ya un poco encorsetada por los desarrollos que ha tenido Marbella, que no es como empezar el planeamiento de cero, hay que adaptarse a lo que hay, pero sí que hay margen a qué tipo de ciudad queremos desarrollar, que sea una ciudad más compacta, que también es más sostenible, por supuesto, y ahí cabe mucho margen o potenciar pues usos turísticos determinados relacionados con la naturaleza. Ahí el Plan General tiene mucho margen para actuar, ¿no? y marcar los equipamientos, las zonas de vivienda también protegidas, que es una situación que en el momento de la mayor especulación urbanística era un momento en el que no había esa vivienda protegida, no se hizo en Marbella. Tenemos que decir que en Marbella no se ha hecho prácticamente vivienda protegida 100% pública, no lo ha habido, ¿no? En los últimos años, solamente las promociones que sabemos de San Pedro y Nueva Andalucía, que con aquel... Sí, pero con eso habían sido ustedes especialmente críticos, ¿no? Porque, claro, el método que se había seguido, pues al final el resultado había sido más contraproducente que beneficioso para los beneficiarios valga la redundancia de claro, ahí están vacías, ¿no? Muchas de ellas, porque eran viviendas de protección privada, no eran viviendas de protección, viviendas públicas o de protección oficial, y por tanto lo que vemos es que al final se repercutió el dinero del suelo a los compradores, se puso al final el módulo de lo que la vivienda pues a un precio superior al de mercado en aquel momento, porque fue cuando también empezaron a bajar los precios. Acabó costando más la vivienda pública que si la hubieran comprado en el bloque de al lado. En Nueva Andalucía es que esta vivienda nueva privada libre que valía un costo inferior a la que había allí, entonces esa es la situación. Entonces ahí también cabe pues un diseño además de hacer una política de viviendas sociales que no tiene que ser el gueto concentrado, sino hacerlo expandido, hacerlo en un punto de vista social también, ¿no? Nunca lo ha sido. Quizás Marbella, ¿verdad?, tiene ahí el concepto equivocado por mor de que, como no se ha hecho nunca, hace tantísimos años que no se hace vivienda pública de verdad, que no hay una apuesta seria. La gente tiene ideas equivocadas de en qué consiste esto. Normalmente cuando se saca al concurso la vivienda pública, pues quienes se apuntan a ese concurso son ciudadanos, pues unos de una manera, otros de otra, pero tampoco es que haya que ser ni pobre, ni marginal, ni nada por decirlo, y que si se es, pues que también tenga naturalmente los derechos que tiene que tener, pero quiero decir... Es un concepto distinto. Entiéndase, ¿no? Claro, el vivienda social, que es un recurso de emergencia, ¿vale?, que normalmente son viviendas que son propiedad del ayuntamiento, y una persona, una familia, en virtud de la situación que esté viviendo en ese momento, y mientras no cambie, pues ocupa esa vivienda, pero es un recurso social que va pasando a los que tengan necesidad, eso es lo lógico. Y luego está la vivienda protegida, que lo que hace, pues un precio más asequible para que puedan llegar a la familia, pero evidentemente el que no le dé un banco una hipoteca no accede a ninguna vivienda tampoco de protección oficial o protegida, porque la única forma al final es a través del endeudamiento también de accederla, ¿no? Y lo cierto es que ahora mismo, pues acceder a una hipoteca tienes que estar pues con una relación laboral, tienes que darse una serie de condicionantes que no te financian por el 100% de la vivienda, por lo tanto tienes que partir con algún dinero de entrada, además de tener trabajo. Así que lo que estamos hablando es una situación, como bien dice, no es que se vaya a regalar esa vivienda, hacer vivienda de protección oficial, otra cosa es que debe haber viviendas sociales y que con eso pues se pueda dar el derecho que tiene la vivienda de emergencia, pues personas, ¿no? Y en este país a nadie se le ha ocurrido la idea de forzar a los bancos a arrimar más el hombro, ¿verdad?, en ese sentido. Bueno, hasta ahí está. Ha sido algo que no se les casualmente no se les ha pasado por la cabeza, ¿no? Lo estamos proponiendo, de hecho, y son realidades, no solo del Estado en general, ¿no? Eso es, sí, por supuesto. De hecho, en el gobierno de la Junta de Andalucía, en nuestro periodo, se hizo la ley de la función social de la vivienda, donde los bancos estaban obligados a tener esas viviendas que tenían vacías, ponerlas en disposición de los vecinos, de que tenían esos derechos, se frenaban los desahucios, se pusieron en marcha medidas como el alquiler social, que esa es otra, se puede hacer la vivienda a través de un alquiler social, no de una hipoteca, pero bueno, esas son medidas que hace falta un marco mayor de regulación, que es la del Estado, y hay que decir que bueno, tenemos una oportunidad el próximo 20 de diciembre para cambiar de políticas, ¿no?, y de políticos en el gobierno central, en el gobierno de España, y habrá que aprovechar esa medida, pero con las elecciones legislativas del 20 de diciembre.
Con eso están también en Izquierda Unida. Usted tiene que multiplicarse, ¿no? Eso, en esa estamos, continuamos pues desde un proceso además de unidad ciudadana, unidad popular, en torno a colectivos y movimientos sociales. Pues ya se hicieron las primarias, tenemos a Alberto Garzón como candidato a la presidencia y a partir de ahí, pues, bueno, también organizándonos a nivel local para, bueno, pues ya activarnos. Es cierto que llevamos muchas campañas electorales, quizá en el tiempo en el que la política está con más descrédito, podemos decir, ciudadanos, si lo dicen los indicadores, se han concentrado más elecciones. Esto es como hacer a los ciudadanos una situación, pero creo que es que hay que ir más allá y ver bien cómo es más urgente que nunca también cambiar de políticas, digo ya, ¿no? Y para eso, bueno, pues hay que cambiar de opciones, ¿no? Y a partir de aquí va a haber 3 años de un ciclo sin elecciones, que también es algo necesario, creo, también para que, bueno, se vaya, pues siempre sabemos que el periodo electoral se sube un poquito, ¿no? Un peldaño de la crispación y no tanto, pues lo que entendemos que hay que abordar con serenidad esta situación, pero con determinación. Y de luego, con las mismas políticas no vamos a ningún lado, aunque también hay que aprovechar el momento para cambiar, ¿no? Yo aprovecho también el momento, todavía estamos en pre-campaña, pero bueno, ya para que los ciudadanos participen con muchas ganas, que porque no les guste la actividad política gobernante y tal, por eso que no se puede uno apartar, porque si se aparta es cuando ya de verdaderamente estamos perdidos, ¿no? Completamente, ¿no? Eso decía, al final no es tanto lo que decíamos, ¿no? El silencio de los malvados, no decía Luther King, sino el silencio de aquellos que podían haber hecho y no lo hicieron, ¿no? Pues eso es lo que no queremos que quede y poner toda la carne en el asador. Pues ahí le voy a hacer la misma pregunta que se le hace a casi todos los dirigentes de su formación estos días en cuanto a perspectivas, ¿no? Seguramente el argumento más repetido es que si existe efectivamente ese desinflarse que tanto se pregona por parte de Podemos, una fuerza emergente que había logrado gran cantidad de apoyos a lo largo de los últimos procesos electorales y siempre una progresión positiva. Existe la hipótesis de ese decaimiento de esa formación y parece que quien pudiera estar más cerca de recoger a aquellos que ahora no se sienten convencidos por esa apuesta por Podemos, parece que quien está más cerca de hacerlo podría ser Izquierda Unida. No sé cómo valora usted ese escenario. Sí, ciertamente ya las encuestas que ha habido y tal, el CIS, etcétera, con cierta solvencia, bueno, marca Izquierda Unida, bueno, una línea ascendente, ¿no? Eso es así, en este caso Podemos no. Tampoco, lo que sí queremos ver es que, bueno, se ha intentado hacer un frente lo más amplio posible en el que Alberto Garzón hasta el final tendió la mano a Podemos. Entendemos que mucha gente de los que ha participado en Podemos desde su inicio y de los que siguen participando son pues, gente que tiene ganas de lo que hemos dicho antes, de transformar, de cambiar realmente de políticas, y por eso valoramos que muchas de las acciones de esta formación, de la gente sobre todo que participa en esa formación, y por eso queríamos hacer un proceso de unidad al máximo, ¿no? No ha podido ser precisamente porque Podemos no quería hacerlo pues con su sigla, y bueno, parece que estas situaciones también y los cambios un poco que ha habido de posicionamiento y tal, pues le están haciendo descender en todas las encuestas. En cualquier caso, nosotros sabemos que nuestro enemigo, entre comillas hablando, nuestro adversario, el antagónico, es el Partido Popular, que es el que viene haciendo estas políticas. Ese es nuestro antagónico, y ese es el que hay que derrotar, donde se hace la democracia, no las derrotas en las urnas, ¿no? Por tanto, ahí creo que el panorama, sin jugar a vaticinar aquí ningún resultado, pero viendo un poco la experiencia de los últimos procesos, ya ha habido varios en los últimos años, es que se va a romper la mayoría absoluta. Es una tendencia sana democráticamente, además, tanto eso es bueno, y luego que también el bipartidismo, ese sistema de 2 partidos, pues se va a quedar también tocado, ¿no? Como sistema de que va a haber más de 2 partidos que van a tener, pues van a jugar, ¿no? Por lo tanto, ahí que se habla de un multipartidismo es bueno, que no haya mayoría absoluta y que se divida más el voto. A partir de ahí, positivo. Ahora a ver cómo queda realmente, cómo se divide y cómo podemos gestionarlo después. Pero claro, hay que cambiar de lo más importante, no solo los partidos, porque el bipartidismo muchas veces no son solo 2 partidos que se van a alternar el gobierno, el Partido Popular y el Partido Socialista. Es un modelo, es un sistema donde tenemos que incluir a la élite económica, a la élite financiera. Eso es lo que ha sustentado el bipartidismo y eso es lo que hay que tumbar. Y no lo hacemos porque entre un partido como Ciudadanos, que al fin y al cabo puede ser la cara amable del bipartidismo o una estratégica separación de una de las patas del bipartidismo. Eso no nos vale, sino es verdaderamente cambiar las políticas, y por eso romper el bipartidismo pues, es más que fragmentar el Parlamento sin acabar con un modelo, y eso es a lo que vamos desde Izquierda Unida, a la raíz, y vamos a seguir insistiendo en eso.
Nos venimos a Marbella, Miguel. El litoral, mucho movimiento últimamente. Sí. Están en su fase final ya las obras en las dunas de Artola. En diferentes puntos se está actuando sobre espigones. Se habla y no se para sobre la necesidad ya de que esos diques, espigones, esa nueva tecnología finalmente acabe poniéndose en marcha para evitar la pérdida de arena en las playas, accesos a las mismas, mucha efervescencia. Lo que sí está claro que parece que el municipio ha asumido que hay bastante margen de mejora en cuanto al cuidado de nuestras playas y al facilitarle al visitante y al propio habitante del municipio el disfrute de las mismas. Sí, hay que preparar las playas, trabajar en las playas, como un espacio natural y, como decimos, además un espacio también fundamental ligado al turismo. Por tanto, es sostenibilidad, es también empleo y, por tanto, tiene que estar, la imagen de la ciudad tiene que estar en el mejor momento. Hemos sufrido, con el temporal, algunos daños. Evidentemente no ha sido Marbella como la zona de Rincón de la Historia, Málaga, donde ha habido grandes daños, pero se va a hacer un plan especial por parte de Costa en el que Marbella vamos a tener una mejora en la zona de las playas del entorno de las Chapas, porque se va a dragar de Cabo Pino unos 20.000 metros cúbicos a la zona de las Chapas, pero existen proyectos pendientes de hace mucho tiempo, 3 proyectos, que uno es el de San Pedro, la estabilización de las playas de San Pedro, donde hemos conocido desde la demarcación de Costa varios proyectos que tienen en redacción, estamos hablando de la redacción, no la ejecución. Y hay varias fórmulas y ahí, algunas pues hay que ver, hemos también visto con el sector de los hosteleros, de los de playa, etcétera, y no terminan de convencer algunas de las fórmulas, y lo que se apuesta es por unos espigones sumergidos, que quizás son más caros que otras fórmulas que nos plantean desde Costa, pero más rentables, porque evitarían tener que estar constantemente aportando arena, y las playas de San Pedro, que sabemos que como tienen mucha piedra, pues con los temporales se descubre esa piedra rápidamente. Entonces eso es una prioridad, pero tiene el Estado. Otra vez el 20 de diciembre que tenemos la oportunidad de apostar con inversiones económicas en las playas, no solamente con estudios que se estén haciendo. Luego hay otra fase importante que sería desde la zona del puerto deportivo La Bajadilla hasta el puerto el puerto deportivo de Marbella, toda la franja donde también hay mucha pérdida en la zona de la playa de La Bajadilla, que sabemos que cada vez hay menos arena a consecuencia del puerto, que esa dependerá mucho de que se aclare y se está avanzando en ese sentido el proyecto de construcción. Tal como quede configurado el puerto, se podrá tomar una decisión técnica u otra, pero de poner esos espigones. Y luego también, y esta es la que está un poco más avanzada, ciertamente, es desde el puerto deportivo hasta Ancón, más o menos, donde está Puente Romano, Marbella Club, Fontanilla, etcétera, que ahí nosotros vamos a trabajar ahora con la mejora de todas esas playas, con la arena que se extraiga del puerto de La Bajadilla, del dragado. Eso va a servir, pero además Costa tiene también el mismo proyecto, en el que ahí se está viendo la participación incluso de los inversores privados, es decir, el propio hotel Puente Romano y Marbella Club podrían participar. Entonces eso de alguna manera agilizaría esos trabajos al entrar más a fondo. Es decir, que por ahí estamos trabajando, pero lo que pedimos y necesario es que el Estado ponga los fondos económicos de su competencia, y Marbella tiene que ser una prioridad sí o sí, ¿no? Es paradójico, incluso como ciertos países donde el petróleo, por ejemplo, juega un papel fundamental y se defiende como un sector estratégico, caiga quien caiga, muchas veces a costa incluso de la preservación medioambiental, ¿no? del entorno. O aquí, por ejemplo, los bancos, ¿no? Enseguida hubo un rescate bancario, porque si no, parece que la economía se colapsaba si no se rescataba a los bancos. Y sin embargo, para cuestiones como esta siempre se ha reclamado, es una reivindicación muy genérica, pero el señalar el turismo como sector estratégico, y eso no es simplemente una frase que queda bien, significa precisamente esto, ¿no? El darle una prioridad absoluta a tener esto, que además tiene una rentabilidad directa. Claro. Sin ir más lejos, más arena, más hamacas, más servicios de las playas, más actividad, más puestos de trabajo. Claro. Solamente eso, con más espacio ya hay más actividad económica, claro, ya nada más que eso. Eso es, y además que efectivamente, y que se puede dar un baño agradable en alguna zona de piedra que está impracticable, ¿no? Claro, luego están dentro del agua, para el tema. Y luego, por ejemplo, sí es cierto, ahí tenemos que felicitarnos, que ahora mismo se están haciendo ya durante estos días y hasta finales de año las mejoras de los espigones en el Rodeíto, ¿no? En la zona de Nueva Andalucía, una playa también muy importante, muy frecuentada, donde después de muchos años por fin se va a reconstruir los espigones, que estaban muy dañados. Daba una imagen, entonces esto se va a habilitar y va a ser un avance importante. Y luego, como decía,
pues Cabo Pino también, en la zona más al este del municipio, pues tenemos esa pasarela, ese paseo que va a haber por ese entorno natural, que ya está operativo, está abierto, se está terminando lo que es la zona del aparcamiento que se va a hacer para hacer un acceso ordenado a la playa. Y luego, bueno, tareas de reforestación también, se va a contribuir a la reforestación de este monumento natural y por tanto algunos se están dando avances y estamos trabajando ya en el diseño también del plan de playa del próximo año, donde pues queremos efectivamente armonizar lo que es un entorno de una playa que tiene que ser para uso público, en un espacio natural, y eso no se lo puede olvidar nunca, y luego también por los necesarios negocios dentro de una economía turística como la de Marbella. Y es un trabajo que hay que hacer en buena parte pues en esta época, en el invierno, para que en marzo, cuando ya empiece la temporada de playa, pues estemos totalmente desde el primer minuto con todo el servicio en marcha, ¿no? Tanto la playa como el socorrismo, la limpieza, etcétera. Miguel, movilidad, transporte público, Sí, en el horizonte, porque claro, no Sí. se puede hacer todo El a la vez, autobús ¿no? estamos No esperando. se puede hacer todo a la vez, pero, Sí. pero bueno, el caso es que se puede esperar que para el año que viene haya medidas que hagan que el transporte público en esta ciudad sea totalmente distinto, muy distinto a lo que ha sido en los últimos años, que no ha sido particularmente bueno. No, sí, por supuesto, es el principal proyecto para el próximo año, por las áreas que gestiono, pero entiendo que también para la ciudad, uno de los principales, desde luego, es el transporte público, es fundamental. Y ahí estamos, bueno, pues viendo las opciones, se está trabajando, aunque públicamente, bueno, pues no hayamos tomado todavía una decisión que hacer oficial, pero se está trabajando y de forma avanzada para que, y ya en el presupuesto del año que viene, pues se quedará plasmado y que podamos contar con un nuevo servicio de transporte, teniendo en cuenta, bueno, las necesidades y apostando sobre todo por el transporte público, que no será solo el servicio en sí, sino también, pues como bien decía antes, ¿no?, el diseño de la propia calle, las vías o incluso las propias paradas. Se está trabajando incluso en este año ya en un sistema de paradas, etcétera, todo que mejore el transporte en general, facilitar el transporte a los ciudadanos, las condiciones para el transporte público dentro de lo que es la ordenación, la jerarquía de lo que es la movilidad, y a partir de ahí pues tener lo que es una gran demanda desde hace muchos años, y además saber que estamos sin concesión desde hace 2 años, que ya expiró, y es del transporte público. Es fundamental. Ha sido el paradigma del parcheo en los últimos años. Sí, Ahora claro. entiendo por sus palabras que la idea es un poco hacer una planificación concreta para, en cuanto eche a andar esa planificación, no volver atrás. Claro, eso sería efectivamente apostar por el transporte y tener pues una nueva flota de vehículos, tener una reforma también en cuanto a las líneas, en que sean por supuesto aspectos internegociables, accesibles. Ahora mismo hay muchos problemas para personas con discapacidad acceder a esos autobuses, y bueno, pues todo con un sistema en el que sepamos el tiempo de espera en las paradas claramente, y que haya también paradas, bueno, donde se pueda integrar el autobús con otro sistema como la bici, que puede dejar la bici y coger el autobús, en fin, y dándole un vuelco a lo que es la movilidad, como en otras ciudades hay de referencia. No tenemos que inventar nada, no vamos a inventar en gran medida, algo intentaremos innovar, pero sobre todo es poner un servicio adecuado y hacer apetecible ir en autobús, porque todo el mundo coincide en que el coche a veces todos querríamos dejarlo en casa, pero queremos que nos dé opciones y alternativas para dejar el coche en casa, ¿no? Y por eso, bueno, la bici pues puede cumplir un papel, evidentemente, pero habrá otras personas que no van a ir en bici jamás, y aparte que es distinto la función, ¿no? Y ese es el transporte colectivo la que tenemos que tomar una decisión de largo alcance, porque primero son decisiones que te comprometen a años y luego con inversiones económicas importantes, por eso hay que madurarla bien. Yo siempre he pensado, es una impresión personal, ¿no? Como hay poca tendencia entre los ciudadanos, los habitantes del municipio, a utilizar el transporte público. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Como no está bien, pues no se usa, y como no se usa, pues enseguida se usa el argumento / excusa de que no es viable tener un transporte público en condiciones, ¿no? Pero yo siempre he tenido la impresión de que, claro, quienes no usan el transporte han oído que está mal,
y piensan que quienes lo usan son los habitantes del municipio que no tienen coche y que no tienen más remedio, pues mira, pues que se compren un coche, ¿no? Sí. Pero lo que yo creo que no tiene claro la gente es que un altísimo porcentaje de los usuarios del transporte público son turistas, los mismos que nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos que una calle está sucia y decimos, Dios mío, van a venir los turistas, van a ver esta calle como... Y enseguida es verdad, aquí somos muy conscientes con eso, ¿no? Que queremos dar una buena imagen al visitante y demás. Pues yo me da la impresión de que no hay una conciencia generalizada de que el altísimo porcentaje de los usuarios son turistas. Pues sí, es cierto. Los que luego se van a bajar de autobús y se van a gastar el dinerito en las tiendas y los bares. Mucho es así, evidentemente se mueven en el autobús porque tienen ese comportamiento en sus países de origen, porque ya en las ciudades que se presumen, bueno, pues Marbella es una ciudad evidentemente con toda una proyección internacional, pero que ahí hace agua en materia de transporte, lo tenemos que reconocer, en materia de transporte, entonces eso hay que modernizarlo y evidentemente que el turismo es algo fundamental, incluso el transporte, queremos que sea un elemento destacado el del transporte, que podemos reconocer y ahí, bueno, pues se está viendo esa fórmula, incluso lo hemos hablado otra vez aquí, el que pueda haber un autobús con un diseño singular, un autobús turístico incluso para las zonas céntricas, especiales, todo eso son temas que tenemos en cuenta a la hora de elaborar nuevos proyectos del transporte público, ¿no? Y en Marbella pues darle ese valor añadido que tiene que tener para la ciudad y no ahora, vamos, lo vemos los lunes, por ejemplo, el mercadillo de los lunes en Marbella son colas y colas de decenas de personas, muchos son, como bien sabes, extranjeros, turistas, personas que vienen a ese mercadillo, o si no turistas residentes y ocasionales, y que vemos que hacen cola en un autobús con la incertidumbre de no saber cuándo va a pasar siquiera, ¿no? Y lo de julio y agosto es una burrada. Lo de julio y agosto es decenas y decenas de turistas, pues chicos, de un nivel adquisitivo medio, normal y corriente, que a lo mejor son familias de 8, 9, 10, tampoco van a alquilar un coche, que alquilan un camión para toda la familia. Claro, ahí estamos y además piensan en eso, en decir, bueno, hay autobús, pues me desplazo en autobús aquí allá, y cuanto menos me gaste en transporte, más me puedo gastar en comercios, en hostelería, en tal. Y están absolutamente atestados, pero ahí queda el transporte público, el taxi sí es verdad que bueno, se está haciendo avance importante con el tema ya de que cumplimos prácticamente ya el 5% de discapacidad, hay que dar un paso más, pero luego también va a haber con el nuevo reglamento del taxi que ya en este año se tiene que quedar perfilado definitivamente cuando lleguemos a pleno, taxis de 7 plazas, estamos hablando incluso de posibilidad de taxis de 9 plazas, bueno, que es un servicio también que se da pues en un turismo como el de Marbella, con viajes pues al aeropuerto, viajes, muchas maletas, hoteles, pero tener un coche taxi también de 7 plazas homologados o incluso de 9 que hay, bueno, pues son los reglamentos, eso lo tenemos que ver también con el sector, pero son medidas que va a tomar también, ¿no? Y fortalecer y complementar, además es distinto, es complementario precisamente lo que es el autobús urbano con el taxi, ¿no? Otras demandas, y por tanto ahí hay espacio para que el transporte público en general pues dé un paso al frente. Bueno, pues esperemos que esos buenos propósitos se traduzcan también en buenos resultados en esa materia, que ya digo, será para un futuro, por lo que he entendido, un futuro cercano, pero no inmediato, porque se está trabajando en ello y planificándolo bien, lo cual, ya le digo, es preferible al parcheo que ha abundado aquí hasta ahora, que era, bueno, pequeñas muestras de buena voluntad. Ahora 4 autobuses nuevos, ahora pintamos las paradas, pero la verdad no había un plan concreto, que es quizás lo que más echa falta. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Y gracias a ustedes. Hasta otra, cuídense.